Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto verlos a todos. Se ven perfectamente bien, bien bonitos todos. Le damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia que nos tiene aquí hoy, ¿verdad? La misericordia de Dios que nos tiene aquí. Amén. Pues hoy vamos a hablar de un tema, seguir con el tema de Daniel, el libro de Daniel, episodio 15, de verdad. Los episodios están en YouTube, ahí puede buscar la serie, en MSI USA, MSI Leeds. Y vamos a hablar, seguir con el capítulo 9, donde habla de un paréntesis, el paréntesis de la iglesia, el paréntesis de la gracia y de la época del Espíritu Santo. El paréntesis que nos da a nosotros sentido, vida, que es lo que estamos viviendo realmente. Y desde mucho antes que naciéramos ya estaba ese paréntesis desde que Cristo lo estableció así. Daniel, en capítulo 9, recordamos que estaba orando preocupado por su pueblo y él tenía el anhelo de que su pueblo regresara a la tierra que le pertenecía, a su tierra, donde podían construir el templo, donde pudieran cumplir su propósito, el propósito como pueblo de Dios. Y Daniel recibe respuesta en esta oración. Si gusta, podemos nosotros ponernos de pie para leer Daniel 9, 23 al 27, donde todos los anhelos de la oración que hizo Daniel se iban a cumplir. Dios los iba a contestar, pero no puede quedar la disciplina sin realizarse y iban a ser castigados 7 veces porque no obedecieron la primera vez. La primera vez constituía 70 años y 7 veces 70 años se trataba de un trato de Dios con ellos de 490 años. Entonces dice Daniel, le está platicando el ángel a Daniel, y dice el 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas, o sea 490 años, están determinadas sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad, se refiere a los judíos y a Jerusalén, para terminar la prevaricación, o sea, esa rebelión del pueblo, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, o sea, limpiar la culpa, para traer justicia perdurable, una justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, quiere decir que se cumpla todo lo que se ha dicho que se tiene que cumplir por los profetas. Y para ungir, dice, al santo de los santos, quiere decir, cuando se establecía un rey, se ungía a ese rey, ¿verdad? Recuerden a David, que fue ungido por Samuel, y a todos los reyes que eran ungidos, dice, para ungir al rey de Israel, o sea, Jesucristo, sobre el trono de David. Esa era la promesa que estaban esperando, cuando Jesucristo, cuando el Mesías fuera a reinar. Y dice, sabe pues, versículo 25, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, desde la orden para que era la respuesta de la oración, hasta el Mesías, o sea, hasta Jesús, cuando aparezca Jesús como príncipe para tomar su trono. Dice, va a haber 49 años, o sea, 7 semanas, y luego 62 semanas, o sea, 62 por 7, 434, lo cual da un total, 434 más 49 que llevaban, 483, que son 69 semanas. Si no me está siguiendo así bien rápido, como quiera es salvo, usted no se apure, Jesucristo es el que lo salvó. Y luego dice, se volverá a edificar la plaza entonces, y el muro en tiempos angustiosos. Pero después de ese tiempo, dice, después de las 62 semanas, ya con las 49 anteriores, o sea, después de las 69 semanas, se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, quiere decir que sin haber logrado el objetivo de quitar todo lo malo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con gran inundación. Ya pasaron 69 semanas y no se cumplió todo lo que se esperaba. Quedaba una. Y entonces dice
que ahí es donde está el paréntesis de la iglesia. Y se espera un pacto que active por otra semana, dice el versículo 27 final, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio de las 7 años, que es una semana, va a hacer cesar el sacrificio, va a parar el sacrificio, va a parar la ofrenda, va a reclamar adoración para esta persona. O sea, esto es la muchedumbre de las abominaciones que va a traer al desolador. La abominación desoladora que hemos tanto ya hablado en temas anteriores. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quiere decir que Dios terminará personalmente con la ofensa del anticristo. Y esta es la historia del paréntesis de la iglesia. Vamos a hablar un poquito de eso hoy. Padre, en el nombre de Jesús, ora conmigo y dile, Padre, ayúdanos a entender, Señor, lo importante de este paréntesis, lo importante de este tiempo que estamos viviendo, Señor. Te pedimos que nos des luz sobre este paréntesis en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Puede tomar asiento. En el versículo 24 que acabamos de leer, Dios dice que arreglaría todo antes de que pasaran los 490 años. Y esa es la razón principal por la que decimos que no se ha cumplido todavía. Estaba hablando alguien que ya estábamos en el milenio. Hay varias sectas que son de error y dicen que ya estamos en el milenio, ¿verdad? Que Jesucristo está reinando y que es algo espiritual. La Biblia dice que en el milenio el león va a habitar con un niño, que los niños van a jugar con serpientes venenosas y no va a pasar nada. Entonces yo le invito a la persona que le diga a usted que estamos en el milenio, dígale, vamos al zoológico y te metes con el león. Y entonces a lo mejor, todavía sí no te voy a creer, pero cuando menos voy a creer que tú crees. Porque ellos ni ellos lo creen. Y bueno, es que no se ha cumplido ninguna de las cosas que dice el versículo 24. Por eso dice que estos 490 años que empezaron con la orden de construir, 483 años antes de que se presentara Jesús como el Mesías príncipe, pues tuvieron que haberse detenido en el momento profético que Dios tenía planeado que se detuviera. Porque esos 70 semanas, esos 490 años, están determinadas con Jerusalén y con el pueblo judío. ¿Cuántos son judíos aquí que son realmente judíos de sangre? A ver, los Leví, los Cohen, ¿verdad? Los de San Luis, ¿verdad? No, esos no son judíos, ¿verdad? Pero bueno, no sé si hay alguno. Tenemos tal vez sangre judía, algunos de nosotros, pero a lo mejor estamos bien revueltitos con árabes, hispanos y aztecas, tarahumaras y no sé, habrá de diferentes etnias. Decía el hermano Edwin, yo soy maya, no sé por qué no me dejan entrar a Estados Unidos si los mayas son de Miami, ¿no? Dice, no. Bueno, y cada quien como conviene, ¿verdad? Dice quién es, pero no importa lo que seas, lo que importa ahora en este paréntesis es que Cristo está en ti. No importa si eres judío o griego, no importa si eres hombre o mujer, si eres esclavo libre, no importa, dice Romanos. Es un tiempo que ya no tiene que ver con Israel. Este tiempo, Israel tiene su pacto con Dios y está esperando iniciar otro tiempo de pacto, donde empieza otra vez el trato y le quedan 7 años. Pero mientras Israel viene siendo, aunque es el pueblo de Dios, tú tienes que orar por la paz de Jerusalén. Y cuando oras por la paz de Jerusalén, lo que estás diciendo es Jesús, ven. ¿Por qué? Porque no va a haber paz en Jerusalén hasta que Jesús esté ahí en el trono. Y entonces es bonito orar por la paz de Jerusalén, pero no tiene que ver con el pueblo. Este tiempo tiene que ver con el pueblo, pero no todo tiene que ver con el pueblo. Ese es el problema de algunos que creen que todo tiene que ver conmigo, que Dios hizo la tierra para mí y que yo soy el centro del universo. ¿Has oído hablar esa frase? Que crees el centro del universo. Y empiezan, que Él ha hecho todo para mí
y que me canta y me mima Pues sí, o sea, te ama. Pero tú no eres el centro es Jesús, ¿no? Y entonces, cuando nosotros nos ponemos en el centro es cuando empieza el problema. Tendría que pasar todo esto, terminar con el pecado, terminar con la rebeldía, terminar con ese tiempo de Israel, limpiar la culpa, obtener perdón de pecados, traer justicia perdurable, cumplir con todo lo que estaba escrito y al final establecer a Cristo como rey. Eso se va a ver porque va a ser físico. Jesucristo va a venir y va a reinar, pero no lo ha hecho, cuando menos no hasta ahorita. ¿Se cumplió en el tiempo de las 69 semanas? Pues no. Primero 7 semanas sí se cumplió que reconstruyeron el templo, se cumplió que en ese tiempo de 62 semanas más tenían un trato con Dios tremendo donde Dios no les habló. La hermana Gloria hablaba algo de esto cuando predicó y fue terrible para ellos, un trato de Dios que llegó de repente el Señor a empezar a hablar otra vez en los evangelios. Y viene el aparecimiento del Mesías príncipe. Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, o sea, si se cumplió eso, muy bien, check. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Muy bien, llegó el Mesías príncipe, pero no llegó el rey. O sea, Jesucristo no se estableció como rey. ¿Por qué? Porque después de 483 años que se cumplieron, 69 semanas, eso es lo maravilloso de la profecía, porque no era algo del ángel Gabriel, no era una revelación de Daniel, era una revelación de Dios. Daniel no la entendía. De hecho, a Daniel se le dice, sella este libro para el fin. En el fin se va a entender. Y hoy estamos ya a punto de finalizar con las épocas, y hoy se entiende Daniel. Cuando menos si te pones a estudiar lo vas a entender claramente. Y eso es lo que nos hace ver ahora el misterio que tenía Jesús guardado. Porque cuando llega Jesús y es rechazado, Jesús tiene sorpresas. Cuando llega Jesús a tu vida, Jesús cambia tu vida. Cuando llega Jesús a ti, Jesús empieza a hacer cosas que no te imaginabas. Cosas que nadie vio y que nadie oyó, son las que Él tenía preparadas para nosotros. Pablo dice, el misterio de los siglos que nadie había podido descifrar. Ahora la iglesia está predicándolo. Ese algo tenía que detener el trato de Dios. No podía terminar la humanidad sin que Jesús se manifestase al mundo entero. Detuvo en el año 483 de la línea de ese trato, se detuvo en el tiempo y los profetas no lo vieron. Si nosotros hiciéramos en una imagen un profeta que está viendo hacia el horizonte y pudiéramos ver los eventos que el profeta veía, estamos hablando del profeta Daniel, tenemos una imagen por ahí, y en el Antiguo Testamento hay varios profetas, está el profeta Daniel, está el profeta Jeremías, está el profeta Isaías, está el profeta Ezequiel, y todos ellos vieron acontecimientos del futuro, pero si pudiéramos graficarlo sería algo así. El profeta del Antiguo Testamento parado en el valle, viendo perfectamente lo que seguía de todos los imperios. Delante de él pudiera estar Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma. Y de repente ese evento de los eventos, el evento mundial de Cristo siendo crucificado, Isaías 53 lo relata como si fuera evangelio, como si fuera pasado. Y habla del siervo sufriente del versículo, en el capítulo 53. Y de repente se ve que terminan ahí las semanas, terminan ahí los imperios, y un poquito atrás en la montaña se puede ver el anticristo, la abominación desoladora, y un poco más atrás se ve el reinado de Jesús. Pero hay un valle
donde pudiéramos decir que el profeta no alcanza a ver. ¿Por qué no alcanza a ver? Porque el Señor esconde lo que Él quiere esconder, para revelarlo en el tiempo que Él quiera revelarlo. Y en este valle está el descender del Pentecostés, el inicio de la iglesia. De hecho, Jesucristo fue parte de la parte principal de la iglesia, porque Jesucristo fue un templo del Espíritu Santo, el primer templo del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que decía Juan el Bautista? Es que a mí se me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece en él, ese es el Mesías. Quiere decir que Jesucristo fue templo del Espíritu Santo. Y a partir de ahí los que creían en Cristo, seguían a Cristo, tenían fe en Cristo. Empieza a haber un tiempo de transición desde que aparece el Cordero de Dios en Juan. Juan lo presenta, Juan el Bautista, hasta que muere Jesús en la cruz del Calvario. Pasan 3 años y medio, desde el año 30 de la vida de Jesús hasta el año 33 y medio. Entonces no te confundas con esto, pero lo que quiero dejar claro por lo pronto es que ese valle de la iglesia, ese valle del tiempo del Espíritu Santo, ese valle del tiempo de la gracia que llevan como 2000 años, no lo vieron los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se revela, Pablo lo escribe en sus epístolas, queda claro en el capítulo 2 de Hechos, donde empieza la iglesia, donde empiezan a convertirse, y no importaba quiénes fueran, si eran judíos o griegos, si eran gentiles, si eran de donde fueran. Eso empezó a traer ese paréntesis. Y en el tiempo del valle de la iglesia, lo que no vieron los profetas, que llevan 2000 años, no está corriendo el tiempo del trato de Dios con los judíos. Esto es interesante y esto es muy importante, porque tenemos que entender que ese paréntesis existe, y por eso es que la escatología tiene sentido. Daniel es la clave del Antiguo Testamento que se explica en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Y obviamente hay muchos libros en el Antiguo y en el Nuevo que hablan de escatología, que hablan del final. Pero lo que tiene que ver aquí, que es muy claro, es que el Mesías fue rechazado y no pudo ser rey. Por eso dice, desde el momento que se da la orden, prácticamente ahí en los pies del profeta que está viendo, hasta el Mesías príncipe, ¿hasta cuándo? Hasta cuando llega al Monte de los Olivos y empieza a tomar un burrito y empieza a caminar a través del Valle del Cedrón para entrar por la Puerta Dorada como el Mesías príncipe, aquel que iba a venir a ser proclamado rey. Pero el problema es que fue rechazado. Pasó algo que detuvo el tiempo. Fue rechazado y no se cumplió. Si él no es rey, no puede cumplir lo que iba a cumplirse. Acuérdate que iba a ser ungido. ¿Qué hubiera pasado si es rey? Pues a lo mejor tú y yo no hubiéramos nacido. Hace 2000 años hubiera terminado la profecía y hubiera terminado todo. Pero Dios, en su misericordia, usa lo malo, que puede ser malo, los errores de alguien. Dice la palabra de Dios que todas las cosas ayudan a bien para los que le aman. Si te equivocas en algo, busca a Dios. No está perdido todo, porque Dios convierte lo malo en bueno. Dios te ayuda a arreglar la situación. No hay nada, mientras no niegues al Señor Jesucristo, no hay nada imposible. Así que siempre ten fe. Cristo fue rechazado el domingo de Ramos. Esa semana cambió todo. Esa semana empezó un paréntesis. Antes, cuando Jesús estaba en su tiempo de ministerio, antes de terminar las semanas o el trato de Dios con Israel, en lo que tiene que ver con las 69 semanas que estaban corriendo ese tiempo, llegó una vez un centurión romano y Jesús no lo atendió, pero le rogó tanto que dijo el Señor Jesús: nunca he visto tanta fe en Israel como el que tiene este. Y ahí se ve la gracia, a pesar de estar dentro de la semana. También había prosélitos que se convertían al judaísmo y eran salvos. Los que creían en el Mesías eran salvos. Un cordero que sacrificaban no los haría salvos, pero el creer en que un día iba a venir el Mesías
a sacrificarse. Eso es lo que hacía salvo a la gente. O sea, prácticamente la salvación siempre ha sido la misma, ha sido por fe. Nosotros somos salvos por fe en que Cristo vino, ellos eran salvos por fe en el Mesías que iba a venir. Pero esa generación que rechazó a Jesús tuvo un evento triste, muy triste. En esa semana, el Señor, cuando fue rechazado, bueno, también a la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan que había una mujer que tenía un flujo de sangre? Y dice Mateo 15:24 que Jesús respondió y le explica a la mujer, no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella viene y se postra ante él diciendo, Señor, ayúdame, socórreme. Y respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y no es que era Cristo malo, sino que Cristo estaba entendiendo los tiempos y que venía entonces a cumplir un tiempo. Sin embargo, por la gracia y por la fe que operan siempre, no importa que estés bajo la ley, esa mujer recibió su milagro, ese centurión recibió su milagro. Sin embargo, Jesús aclaró el orden de su predicación. Cuando escogió a sus 12 apóstoles, en Mateo 10:5-7, dice, a estos envió Jesús, después de instruirlos, diciendo, no vayas por el camino de los gentiles, y en ciudad de samaritanos no entres. Los gentiles son los que no son cristianos. Y dice el versículo 6, dice, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayáis predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, todo eso era un tiempo cuando Cristo vino a los suyos, vino a los judíos, vino a su pueblo. Qué importante es que tú, si crees que Dios te mandó a hacer algo, empieces por tu casa, empieces por ti mismo, empieces a cambiar, empieces a enamorarte de Jesús y luego vas y hablas a los demás. Pero primero tienes que ser tú. Te voy a decir para los que tienen ya tiempo de ser cristianos, haz un experimento. Ve con tu familia, ve con los que trabajas, ve con tus vecinos y pregúntales qué opinan ellos de ti, ¿verdad? Porque si vas a predicar a gente que no te conoce, no, pues te vas a ver bien bonito, especialmente si te pones un trajecito y vas bien bonito bañado, ¿verdad? Y te van a decir, ay, qué bonito cristiano. Pero los que te conocen ahí en tu casa, ¿qué dirán de ti? Bueno, es un experimento interesante. Pero Jesús vino así, Jesús vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron y Jesús les demostró que era Dios. No había ningún pretexto para que ellos no lo aceptaran, ¿sabes? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesucristo, cuando se enfermó su amigo Lázaro, no vino? ¿No vino inmediatamente? ¿Nunca te has preguntado por qué se tardó tanto que cuando llegó tenía 4 días de muerto? ¿Por qué sería eso? Cuando la enfermedad de Lázaro llegó, Jesús le llega la información y él decide quedarse 2 días más y llega a Betania cuando tiene ya 4 días de muerto, cuando está bien podrido, cuando él apesta. Y María, la hermana de Lázaro, la hermana del que murió, le dice, si hubieras estado aquí a tiempo, si hubieras llegado antes, entonces Lázaro podría estar vivo. Pero ahora sí, pasaron más de 3 días, pasaron 4, está podrido, ya se acabó la esperanza. Y entonces es que Jesús resucita a Lázaro. No voy a predicar de eso. Pero un punto de referencia importante es que cuando tú estudies la palabra de Dios, también estudies un poquito de la cultura judía para que entiendas lo que está pasando en la mente de ellos. Y algo muy importante es que en la antigüedad, muchos judíos creían que después de la muerte, el alma de la persona que murió estaba muy apegada, de la manera que los siguientes 3 días iba a estar tratando de regresar y para el 3er día ya se fue totalmente. Eso es lo que creían ellos. Y entonces el Señor Jesús llegó tarde, según María, pero el Señor Jesús nunca llega tarde. A veces tú crees que no hay solución, pero el Señor Jesús tiene la solución de todo. Es más,
Él no dijo, voy a resucitar a Lázaro. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que lo va a hacer. Y Jesús mostró de esa manera al mundo judío. Eso fue un milagro que fue mucho más terrible de todos los anteriores, porque muchos entendieron no que Jesús hacía milagros, sino que Jesús era el Dios encarnado, el Hijo de Dios, el Mesías esperado, Dios en la tierra. Jesús mostró que Él era el que estaban esperando. Por eso dijo así, yo soy la resurrección y la vida. Después entra a Jerusalén y fue rechazado como Mesías. O sea, después lo corrobora, pero el último milagro que hizo antes de hacer eso, antes de entrar fue un milagro que fue ya indudable. No dejaba lugar a dudas para entender que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y en esa semana, eso lo relata Juan capítulo 11, lo de la resurrección de Lázaro, pero en Juan 12 es un capítulo completo donde podemos entender por qué empezó el paréntesis. Dice, lo primero que dice que entra como Mesías. Zacarías había profetizado, cuando veas a tu Mesías que viene a ti manso y humilde para salvarte. Y ellos no lo quisieron entender. Dice el versículo 9, Juan 12:9, que una gran multitud de judíos supieron entonces que Él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Ya Lázaro era era famoso. Querían verlo, era la prueba de que Jesús decía la verdad. Y dice que en el versículo 10, pero los principales sacerdotes, fíjate bien la dureza de esta gente, cabezones, ¿verdad que nadie es así? Aquí. Amén. Dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Ya habían acordado dar muerte a Jesús. Y ahora dice, vamos a matar a Jesús y vamos a matar la prueba también de que Él es. O sea, no le importaba. Porque a causa de Él, decía, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ya Jesús ya había dejado claro quién era y a qué venía. La entrada triunfal en Jerusalén solamente fue un protocolo para decir, aquí estoy, ¿me recibes o no? El 12 dice, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron las ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana quiere decir, sálvanos, Señor, sálvanos hoy. Imagínate lo que le estaban diciendo a Jesús. Estaban reconociendo que era Dios, que era el Dios encarnado, el Mesías esperado. Y halló Jesús un asnillo, un burrito, y montó sobre él como está escrito. Y ahí está la profecía que dice, no temas, hija de Sión, aquí viene tu rey, viene montado sobre un pollino de asno. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que las había hecho. Y daban testimonio a la gente que estaba con Él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Ahí había muchos judíos y todos ellos daban testimonio, eran testigos de que Jesús realmente era Dios y que había venido la gente a recibirle, y por eso también estaban diciéndole, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero en el versículo 19 salen los fariseos y dijeron entre sí, ya ves que no consigues nada, mira, el mundo va tras él. O sea, estaba siendo rechazado y ahí le dijeron, ¿cómo es posible que te subas en un burrito, que dejes que estos te alaben y te digan, sálvanos, ¿tú quién eres? Entonces los principales sacerdotes, los rabinos, rechazaron a Jesús. Lo importante no es que te acepte el mundo, que te acepten las personas. Lo importante es que Dios te esté aceptando. Porque ese Mesías que rechazó los judíos era aceptado por Dios. Y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, he glorificado mi nombre y lo volveré a glorificar en él. Pero algo interesante de esa semana que también sigue relatando el capítulo 12 de Juan,
En el versículo 20 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Eran unos griegos. ¿Te acuerdas que Jesús no aceptaba sirofenicios, no aceptaba romanos, no aceptaba griegos? Él había venido a la casa de Israel, pero en ese momento que fue rechazado, dice que Jesús respondió en el versículo 23, llegó la hora. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora de hacer iglesia. Ha llegado la hora de empezar a ver hacia el mundo. Ha llegado la hora de desenfocarnos de solamente el pueblo judío, y no juzgues al pueblo judío porque fue rechazado. No lo descalifiques, no digas esos judíos que mataron a Jesús, porque Jesús murió por mis pecados. Si tú quieres decirlo bien, Jesús murió para salvarme a mí. Dilo así. Y la palabra de Dios dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo iba a ser glorificado? Iba a morir. Pero se tenía que poner pausa. Y ese domingo de Ramos, antes, previo a la crucifixión de Jesús, fue cuando se detuvo el reloj de la profecía de Daniel. Porque eso solo tiene que ver con Israel. Si Jesús muere en ese tiempo, nada más hubiera tenido que ver con Israel y ahí hubiera terminado todo. No tendría caso sacrificar más corderos después de eso, porque Jesús fue el cordero que sacrificó y el que salvó no solamente a Israel, pero salvó a todo el mundo, porque murió después del tiempo de la profecía de Israel. Yo soy salvo por el Cordero de Dios. Ese Cordero que murió, murió por mí. Y murió por mí porque no murió solamente por Israel, sino que dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le aceptaron. Los rabinos no le recibieron, pero Dios le recibió, y Dios amó tanto, no solamente a Israel, pero amó a todo el mundo, de manera que no solamente Israel, pero Israel puede ser salvo, pero también Estados Unidos, también América, los 5 continentes, y todos los que quieran venir a Jesús hoy son salvos, porque se abrió un paréntesis que va más allá de los judíos y sus ritos. Es más, ahorita un judío que sacrifica un cordero está blasfemando contra el Cordero de Dios real. ¿Por qué? Porque está diciendo, tu sacrificio no sirvió, voy a sacrificarme uno para mí. Y no es posible. Y esa generación que rechazó a Jesús también fue juzgada. Por eso 40 años estuvieron sacrificando. ¿Te acuerdas que Jesús, hay un error ahí de fechas? Entonces estamos hablando del año, por ahí por el año 30, cuando Jesús fue crucificado, no el 33 y medio o 34. Y entonces del año 30 al año 70, ¿cuántos años son? 40 años es una generación en operación, desde que alguien cumple 30 años hasta que cumple más o menos 70. Y esos 40 años estuvieron reprobados. Por eso es que 40 años estuvo el templo funcionando cuando no debían sacrificar. Pero el Señor ya no permitió después que siguieran sacrificando. Todo eso estaba planeado por Dios, no porque Dios quiso que ellos lo rechazaran, sino porque Dios sabía lo que iba a pasar y Dios iba a convertir lo malo en bueno. Y el misterioso paréntesis es Dios amándote. El misterioso paréntesis es Dios dándote una casa que se llama la iglesia. Jesús dejó a su pueblo para salvar a todos los pueblos. Jesús no es exclusivo. Jesús es el más inclusivo. Dicen que los cristianos somos excluyentes y que no queremos a los de Mahoma, no queremos a los gays, no queremos a estos, no queremos al otro, y que no somos. No es cierto. Jesús incluye a todos, pero no se trata de ti. Se trata de Jesús. Ese es el problema. Por eso es que muchos creen que son excluidos. No son excluidos, son invitados. Pero aquí el festejado se llama Jesús, no tú, no los gays, no el amor. No, Jesús es el importante. Por eso es que cuando tú vienes a Jesús, tú no tienes que cambiar.
Así como eres, puedes venir a Jesús, pero tienes que venir dispuesto a darle tu vida y a vivirla de Él. De eso se trata el que te incluyan a ti. Porque se trata todo de Jesús. Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a salvarlo. El mundo ya estaba condenado. Es lo que la gente no entiende. Tenemos que cambiar nuestra vida por la vida de Jesús. Por eso decía el Señor Jesús mismo lo hizo al morir por ti. Y dice en el versículo 24, estamos leyendo Juan 12. De cierto te digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, pues no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Una semilla puede estar años ahí en la ventana, en un lugar que esté seco. Pero el día que cae a la tierra y que le cae agua y que se empieza a pudrir o a podrir, no sé cómo se diga, el caso es que empieza a germinar y sale vida. Tiene que morir para llevar vida. Por eso dice el 25, y eso tiene que ver con la enseñanza de este paréntesis, para poder vivir en la iglesia, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Cuántas veces yo critico a personas? Ay, ¿por qué el pastor hace eso? Ay, ¿por qué es la hermana Lupita? Ay, la hermana Lupita me tiene harto. ¿Verdad? Por decir un ejemplo. Lupita Jones, una ex Miss Universo. Pero Dios quiere que ya no vivas tú. El que vive, el bebé, critica, quiere más. Pero el que madura empieza a morir y quiere servir. Quiere servir, quiere vivir para Dios, quiere entregar su vida. ¿Te cuesta morir? Pues no, la gente se muere y ni cuenta se da a veces. Yo no planeaba morir, me decía a lo mejor alguien que se murió, pero de repente me morí y fue lo mejor que me pudo pasar, está en el cielo, la presencia de Dios, ¿verdad? Pero nadie planea morirse. ¿Por qué no le ofreces tu vida a Jesús? Y si dices que amas a Jesús, pues empieza, dice, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Por eso dice Daniel 9:26, volviendo a Daniel, y después, ¿qué es ese después? Yo subrayaría ese después, le pondría un highlight de color amarillo. Si todo lo tienes de amarillo en tu Biblia, bueno, le pondría verde, morado, o algo que se note, ¿no? Ese después es tan importante, porque se trata del paréntesis. Se trata que no es de los judíos y del pueblo y de la santa ciudad de Daniel, sino es después de eso. Y eso sirve para ti, para mí, después de las 69 semanas, o de las 62 más 7, se quitará la vida al Mesías, después, no antes, no durante, después. Y luego dice una frase que es una locución, o un modismo, mas no por sí, y se tradujo como modismo. Es como si yo traduzco, ¿o cómo dice? Ándale, oye, Susana, estás irreconocible hoy. Muy bien, es como si yo tradujera, estiró la pata. ¿Qué entiendes tú, mexicano? Que se murió, ¿verdad? Pero si le dices a un gringo, estiró la pata, pues a lo mejor te dice, ¿qué tiene que ver? Pues tenía un calambre o algo, ¿verdad? Entonces no se traduce más no por sí, se traduce sin haber logrado el objetivo. ¿Cuál objetivo? El de arreglar todas las cosas, de cumplir todas las profecías y llegar a reinar. Daniel 9:24. Pero no se cumplió ese objetivo y se murió Jesús. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías sin que parezca haber logrado nada. ¿Por qué? Porque aunque no logró el objetivo, logró abrir un paréntesis para que la iglesia trabajara. La cruz de Cristo significa el cumplimiento de Génesis capítulo 3 versículo 15, donde el Señor Jesús dijo, la simiente, los hijos de la mujer, la simiente más bien el hijo de la mujer, que es Jesús, peleará con la serpiente.
Y aunque la serpiente le va a herir en el talón, le va a morder, le va a hacer una herida, lo crucificó, lo mató, pero en la resurrección Él va a proclamar su victoria y Él va a pisarle la cabeza. La derrota de Satanás y sus demonios está ahí en la cruz. Es el misterio. Es el valle que no vieron los profetas. Por eso van 2000 años, porque desde el año 70 sucedió lo que sigue diciendo Daniel 9, 26. Y el pueblo de Roma, de un príncipe que ha de venir, el principado de Roma, con el espíritu del anticristo, Satanás mismo va a ser destruido, y destruirá la ciudad y el santuario, y su fin con inundación hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. En el año 70, después de que Cristo ya había muerto, cuando la iglesia estaba trabajando, Roma fue destruida, el templo fue destruido, y Dios no permitió que hubiera más sacrificio. Pero estamos esperando en este tiempo, pronto, la firma de Donald Trump y de los Emiratos Árabes con Israel. Solamente es un camino hacia la paz, pero no es el tratado. Cuando haya un tratado, para que no te confundas, que tiene que ver con la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Israel, así es, dice Daniel, ese tratado va a ser el tratado que va a arrancar otra vez el tiempo de los últimos 7 años que quedan para Israel, no los últimos 7 años de vida para la humanidad, no, eso tiene que ver con Israel nada más. Todavía faltan 1000 años mínimo en esta tierra donde Jesucristo va a reinar. Y por otra semana, dice, esa es la otra semana que falta, se confirmará el pacto con muchos. A los 3 años y medio va a pasar algo que va a cesar el sacrificio, y si Dios nos presta vida y salud, aquí vamos a hablar después de la semana número 70, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando del paréntesis. Ese paréntesis tiene un propósito de Dios. Ese paréntesis es muy importante. Ese paréntesis tiene que ver con cosas que la humanidad necesita y que Dios, que piensa en todo, que los profetas ni se imaginaron cuando estaban profetizando de estas cosas, tenía Dios guardado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni han subido, ni se ha imaginado el hombre, son las que tiene para nosotros. Y de estar enfocado en Israel solamente, Jesús dice, porque decía que a los 12 los escogió para ir a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Pero Él muere y resucita y viene y dice en Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, ahora sí toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a Israel, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros, iglesia, todos los días hasta el fin. El Señor está contigo. El Señor está con su iglesia. Tenemos que responder a ese llamado de Dios. En conclusión, mis hermanos, lo importante de este paréntesis es que debemos de aprovechar el tiempo. Es un privilegio que muchos héroes de la fe quisieron haber vivido, y dice que los saludaron de lejos, pero sin haberlo tenido. Ellos buscaban esa ciudadanía en el cielo que ahora tú tienes al aceptar a Jesús. Jesús, el Mesías Salvador, dice que ese es el misterio. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:25 que Pablo había sido hecho ministro conforme a la administración de Dios para beneficio nuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. O sea, el misterio que ha sido oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo Jesús en vosotros la esperanza de gloria. ¿Sabes que tú tienes una riqueza que no te imaginas? Y a veces andas batallando. Si tú hicieras lo que el Señor te mandó hacer,
a ti no te faltaría nada para poder vivir, porque el Señor Jesús quiere respaldar su ministerio. No es un ministerio nuestro, es un ministerio de Dios. Nada les falta a los que aman a Dios y a los que empiezan a trabajar para Dios. Él va a mantenerte a ti. Yo no me preocupo por mí. Yo me preocupo por hacer la obra de Dios. Y te invito a que hagas tú esa prueba. Dice Romanos 16:25, aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos, desde tiempos eternos. Dios tenía dice la palabra de Dios que Jesucristo fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, ¿sabes? Jesucristo no le toma por sorpresa lo que iba a hacer el pueblo judío, pero Él usa todo para cumplir su propósito. Y en Efesios capítulo 3 dice la razón ¿no te has preguntado por qué Pablo lo apedreaban? Se levantaba y seguía predicando. Pablo entendió muchas cosas cuando cambió Jesús su vida. Y de ser el apedreador, ahora lo apedreaban a él. Y sabes, no le importaba. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por ustedes los gentiles, no los judíos, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, que los gentiles pueden heredar junto con los judíos y son miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de gracia que Dios me ha sido dado según la operación de su poder. Y por eso dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio y las inescrutables riquezas, eso es la riqueza, ahí está, de Cristo, y de aclarar a todos cuál es la dispensación, o sea, en qué tiempo estamos viviendo, del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Es tu tiempo, iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis, no te canses, no te desanimes. Pueden pasar tribulaciones, pero eso va a ser tu gloria. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y le pedimos, Señor, ayúdanos a entender los misterios. Orar, Señor, al mismo tiempo que también podamos recibir de ti, que nos abras una puerta para la palabra de Dios, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, Señor. A veces estamos buscando cosas y a veces estamos esperando cosas, pero si nosotros hiciéramos solamente lo que nos toca hacer, asistir a las CFC, abrir oportunidades de evangelizar, empezar a orar, empezar a buscarte, empezar a involucrarnos en la obra tuya, Señor, tú respaldarías nuestra vida y nada nos faltaría. Y podríamos tener todas las cosas y tener salud, porque nuestra alma está prosperando, Señor. Ayúdanos a manifestar, Señor, que tú has aparecido a nuestras vidas, que tú nos has cambiado, que tú has quitado la muerte y has sacado luz en nosotros, que es tu luz, y así poder predicar tu evangelio, Señor.
Ayúdanos a llevar tu palabra, Señor, por todo el mundo. A entender, Señor, que este es un misterio que ya quisieran muchos en el Antiguo Testamento, Señor. Héroes, Señor, verdaderos héroes de la fe, que no tuvieron lo que nosotros tenemos hoy. Ayúdanos, Padre, a aprovechar este paréntesis. Pronto vendrá el tiempo, Señor. Ya estamos viendo las señales de los últimos tiempos, pero queremos antes, Señor, llevarte a ti buenos frutos. Ayúdanos a ser como ese grano de trigo, Señor, que cae, Señor, y que muere en tus brazos para resucitar en ellos mismos y mostrar tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Que si alguien no te conoce, Señor, si alguien viene hoy por primera vez, pueda hacer conmigo esta oración. Si tú no has hecho esta oración, dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Reconozco hoy que mi vida, Señor, no tiene sentido sin ti, y que tú moriste en la cruz, Señor, para darme salvación a mí. Hoy reconozco, Señor, que tú eres el que me salvó, Señor, y ese sacrificio que tú hiciste por mí lo tomo para mí. Te pido, Señor, con tu sangre lava mis pecados, perdona mis culpas, y ven, Señor, a morar en mi corazón. Te invito a vivir conmigo para siempre, Señor. Te entrego mi vida y te pido, Señor, hazme tu hijo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya, amén. Si tú hiciste esa oración conmigo, si tú estás en línea, hiciste esa oración, mándanos un mensaje por las redes sociales y haznos saber quién eres y dónde estás para poder ayudar en tu vida. Y si tú estás aquí y la hiciste hoy, no dejes de decirle a quien te invitó. Y si vienes solo, pues dime a mí que lo hiciste, porque quiero orar por ti y quiero darte unos consejos para aprovechar al máximo el propósito de Dios que Dios tiene contigo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, y te pedimos que haga mella en los corazones de todos nosotros, que nuestra vida cambie, Señor, y que podamos aprovechar el tiempo. En el nombre de Jesús yo bendigo tu iglesia donde quiera que se encuentre. Bendice sus vidas, Señor. Bendice la salud, quita la enfermedad. Reprendemos todo tipo de enfermedad, Señor, y declaramos vida tuya, Señor, sobre esos cuerpos, sobre todo, Señor, aquellos que son templos del Espíritu Santo. Bendícelos, fortalécelos, levántalos, Señor. Bendice tu iglesia, Señor, y provéele todo lo que necesita, y que tengan salud, Señor, así como prospera su alma. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Vamos a alabarle.